Hola niños, ¿cómo están? Espero que todos bien en su casa. El objetivo de esta clase es poder profundizar un poco más acerca del tema respiración y fotosíntesis en las plantas. Y vamos a repasar algunas ideas principales de este tema. Así es que mucha atención. Primero que todo, vamos a recordar que el proceso de fotosíntesis ocurre en los organismos autótrofos como las plantas, ¿ya? Y su finalidad o propósito es que las plantas o los organismos autótrofos en general puedan fabricar sus nutrientes, específicamente la glucosa, una molécula que les da energía a los seres vivos, ¿ya? Esta molécula, que es la glucosa, que es bastante pequeñita porque nosotros no podemos ver, almacena energía, pero dentro de la planta se guarda o almacena como una molécula un poco más grande que se llama almidón, ¿ya? Específicamente se almacena en las hojas y en algunas en la raíz. Este proceso de fotosíntesis, como ya lo hemos dicho, permite que la planta obtenga nutrientes, ¿ya? Y esos nutrientes van a guardar energía. Otro proceso que realizan las plantas de forma simultánea es la respiración. Las plantas respiran al igual que nosotros los humanos, ¿ya? Necesitan incorporar oxígeno y de esa respiración eliminan dióxido de carbono. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con la fotosíntesis? Que este proceso de la respiración va a permitir sacar la energía que está guardada en los nutrientes y la va a poder liberar para que la planta haga sus funciones, pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda tener frutos, pueda tener sus flores, pueda crecer la hoja, pueda crecer en tamaño. Entonces, uno de estos procesos, que es la fotosíntesis, permite fabricar nutrientes. Y el otro, que es la respiración, permite sacar la energía de los nutrientes. Es por eso que la planta tiene que hacer las dos cosas, porque no solamente le es necesario que fabrique sus nutrientes, sino que para poder tener la energía no lo hace directamente con la fotosíntesis, sino que con la respiración saca esa energía de los nutrientes. Otra cosa importante, hay que diferenciar que la fotosíntesis requiere de dióxido de carbono, ¿ya? En cambio, la respiración requiere de oxígeno. Estos dos gases están en el aire. Recordemos que el aire es una mezcla de gases. Y los gases, como lo dijimos en la clase anterior, van a entrar por las hojas, por un orificio que se llama estomas. Por ahí entra el aire. Todo. No hace diferencia qué gas entra, qué no. Entra el aire. Ese aire tiene oxígeno y dióxido de carbono. Y adentro de la planta, el dióxido de carbono es utilizado para la fotosíntesis. Y el oxígeno que entra es utilizado para la respiración. De estos dos procesos, de forma simultánea, también se liberan gases que tienen que salir de la planta. Y van a salir hacia el exterior oxígeno, producto de la fotosíntesis, y va a salir hacia el exterior dióxido de carbono, que también es producto de la respiración. Entonces el gas entra y sale constantemente por los estomas, que son los orificios, solo que un gas se utiliza para una cosa y el otro para otro proceso dentro de la planta, ¿ya? Entonces, repasemos ahora el tema de los gases. Para la fotosíntesis es necesario el dióxido de carbono que entra en el aire, ¿no es cierto? Y producto de la fotosíntesis se libera oxígeno, ¿ya? Ese oxígeno que se produce en la fotosíntesis es bastante. Y las plantas en la respiración también lo utilizan, pero no lo consumen todo. Entonces, utilizan un poco para respirar y luego de la respiración
eliminan dióxido de carbono, ¿ya? De forma simultánea. Y nosotros, como no hacemos fotosíntesis, solo respiramos, vamos ocupando ese mismo oxígeno que está en el ambiente. Nunca las plantas utilizan más del dióxido de carbono que consumen. Que producen. Siempre producen más oxígeno que el que respiran. ¿Ok? Vamos ahora a repasar el tema de cómo es que se mueven los nutrientes dentro de la planta. ¿Ya? Atención. Que tenemos aquí una planta. ¿Ya? Esto es un pasto que fui a sacar afuera de mi casa. Entonces, repasemos las partes básicas que tiene esta planta y que las conocemos desde que somos mucho más pequeños, que es hoja, tallo, raíz, ¿ya? Cada una de estas partes cumple una función muy importante para la planta. Empecemos. Para que todo este proceso de fotosíntesis ocurra, deben pasar dos cosas muy importantes. Una es que por las raíces, ¿ya? Están ahí. Por las raíces se capta el agua y se capta los minerales que están en el suelo, ¿ya? Se capta de ahí y estos minerales y esta agua deben llegar aquí a la hoja donde se hace la fotosíntesis. Por lo tanto, van a tener que subir por el tallo hasta la hoja. ¿Por dónde suben? Bueno, les cuento. Los tallos, las plantas en general, tienen unos conductos, como si fuesen las carreteras, ¿ya? O como si fuesen las venas y arterias de nuestro cuerpo, los humanos, pero ellos tienen sus conductos transportadores, ¿ya? Y por el tallo hasta la hoja van a haber conductos que suben sustancias y además van a haber productos que bajan sustancias. Como las calles en general, siempre tienen doble vía, ¿no es cierto? Unas van y otras vienen. Entonces, ese conducto que va a subir el agua y los minerales del suelo hasta la hoja se llama xilema, ¿ya? Y la mezcla de agua, nutrientes que van a llegar hasta la planta, nutrientes inorgánicos que son tomados del suelo, que son los minerales, que llega hasta la planta, se llama savia bruta. Entonces, la savia bruta va a ser la mezcla de agua y minerales que son absorbidos por la raíz y que suben hasta la hoja por el conducto llamado xilema. Ahora, cuando esta savia bruta llega a la hoja, específicamente se toma el agua dentro de la hoja junto al dióxido de carbono que entra por el estoma y van a transformarse y van a realizar una reacción química dentro de la hoja y se van a transformar en glucosa y en oxígeno, ¿ya? La glucosa, que es el nutriente que almacena energía, ¿no es cierto? Y el oxígeno que se libera al ambiente, ¿ok? Entonces, la fotosíntesis ocurre en las hojas, específicamente en los cloroplastos. Y dentro del cloroplasto ocurre esta transformación, que es que el agua y el dióxido de carbono se combinen, se mezclen y se transformen para dar origen a la glucosa y al oxígeno. Es súper importante que para que ocurra esta transformación debe haber luz. Uno de los requerimientos más importantes, bueno, todos son importantes, pero imprescindibles para que ocurra la fotosíntesis. Toda esta transformación en la hoja de que el dióxido de carbono se combine con el agua y se transformen en glucosa y oxígeno debe ocurrir en presencia de luz. Entonces, después de que la fotosíntesis está ocurriendo siempre, entonces, después que se va formando esta glucosa, se mezcla con agua y con otros nutrientes de la planta y forman la savia elaborada. Y la savia elaborada, que
se forma en las hojas tiene que repartirse por toda la planta, a las hojas que son más chiquititas, que están creciendo, a todo el tallo y hasta la raíz, porque se debe repartir la glucosa y otros nutrientes como los aminoácidos de las proteínas. Pero, ¿por dónde lo hace? Por otro conducto llamado floema. El floema es el conducto entonces que va a transportar la savia elaborada, que va a ir desde las hojas hasta toda la planta o todas las células de la planta, llegando hasta la raíz. ¿Ya? Repasemos esto. ¿Qué conducto es el que sube la savia bruta? El xilema. ¿Qué conducto es el que baja la savia elaborada y reparte a todas las células? El floema. ¿Ya? Un conducto sube con savia bruta y el otro conducto baja con savia elaborada y se reparte así la glucosa y otros nutrientes a todas las células de la planta. Esta glucosa que es repartida por el cuerpo, todas las estructuras de la planta, no necesariamente se gasta de forma inmediata, sino que también se va almacenando. Y se va almacenando formando una estructura más compleja que se los mencioné al principio del video, que se llama almidón. Si quisiéramos entender cuál es la diferencia entre este almidón y esta glucosa en cuanto a estructura, podríamos representarlo de una forma sencilla en que ustedes imaginen que la glucosa es una molécula, una unidad, como estos bloques. Pero la planta almacena esta glucosa juntando muchas de estas glucosas, formando una molécula más compleja, ¿ya? Es decir, une muchas glucosas y forma una nueva estructura que se llama almidón. El almidón es una molécula compleja que almacena la energía en las plantas, ¿ya? Y está formada por muchas glucosas unidas. Este almidón se almacena específicamente en tallos, en raíces, ¿ya? También en las hojas, pero mayormente en tallos y en raíces. De hecho, hay raíces que se modifican para poder almacenar mucha almidón, ¿ya? Por lo tanto, para finalizar, vamos a hacer una recapitulación de las ideas principales. Primero, la fotosíntesis y la respiración son dos procesos diferentes, pero que ambos ocurren en la planta. La fotosíntesis es para producir nutrientes como la glucosa. La respiración es para extraer la energía de los nutrientes, ¿ya? La fotosíntesis utiliza el dióxido de carbono que está en el aire. La respiración utiliza el oxígeno que está en el aire. La fotosíntesis libera oxígeno al ambiente. En cambio, la respiración libera dióxido de carbono al ambiente, ¿ya? Eso en general con respecto a la fotosíntesis y la respiración. Y finalmente vamos a tomar las ideas centrales de fotosíntesis, en donde la savia bruta es la mezcla de agua y minerales que son absorbidos por la raíz y que llegan a la hoja por el xilema, para que en la hoja ocurra la fotosíntesis. Después de que pasa la fotosíntesis y se produce la glucosa, esta mezcla de glucosa y agua tiene que ser repartida, y otros nutrientes tienen que ser repartida por la planta por el conducto llamado floema, ¿ya? Esta mezcla de glucosa, agua y otros minerales como los aminoácidos se llama savia elaborada, ¿ya? Y ambas son muy importantes para la planta y para que ocurra la fotosíntesis. Bueno, la savia bruta es para que ocurra la fotosíntesis y la savia elaborada es el producto después de que ocurra la fotosíntesis, ¿ya? Eso, espero hayan aprendido y hayan podido repasar
este contenido que es tan entretenido como la fotosíntesis y la respiración en las plantas. Nos vemos en un próximo video.